Para bien y para mal, la tecnología se nos ha inmiscuido por todos lados y todos de alguna manera la utilizamos, la aprovechamos, nos divertimos, averiguamos cosas, nos movemos por el mundo, para mil cosas, todo el tiempo la estamos usando y realmente cuando nos hablan de que puede venir un apagón de todo esto, nos morimos porque realmente ya ni recordamos cómo era la vida antes de todo esto. Pero los seres humanos, cuando nos enfrentamos a cosas que son nuevas, y si esos seres humanos hemos nacido en Uruguay más, se nos da por poner esta carita. Desconfianza, duda, nuevo no me gusta, qué peligro. Lo mismo debe haber pasado cuando un señor, por primera vez, o señora, porque en realidad no sabemos qué fue, lograron, frotando unas piedritas, hacer fueguito. Seguro que apareció otro que dijo que eso era muy peligroso, que quemaba, que había gente que se podía morir, ciudades enteras que podían desaparecer. Y tenía razón, ese fue un descubrimiento que generó también muchos nuevos peligros. Y cuando hablamos de peligros de la tecnología, lo primero que pensamos es en este que está acá, ¿verdad? En ese órgano tan importante, en el que asienta todo nuestro ser, este órgano que no demora 9 meses en construirse, sino que demoró 7 millones de años y 350.000 generaciones. Todos en nuestro cerebro tenemos información, huellas de alguna manera de cosas que pasaron en generaciones muy anteriores. Entonces es un órgano cargado de misterio, pero además cargado de información y de cosas muy valiosas. ¿Cómo habrá que cuidarlo? Y todo eso llega a nuestro cerebro a través de la experiencia de lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida y de nuestro contacto con los demás y con el resto de la naturaleza. Por eso es muy válido cuando uno se pregunta si el uso de las TICs, y cuando vean TICs es la tecnología, las nuevas técnicas de información y comunicación, de qué modo las TICs alteran el cerebro, alteran la mente y alteran a la persona. Y hay mucha gente que ha estado investigando en este tema y lo que han hecho es ver cómo funciona el cerebro de gente habituada a navegar en Internet y gente no habituada a navegar en Internet. Y no los voy a aburrir con detalles, pero lo que ha quedado muy claro es que la experiencia en buscar en Internet había cambiado los cerebros de esas personas. Funcionaban distinto luego de que se habían acostumbrado a utilizar esa herramienta. Pero este aquí que, por ejemplo, también se puso a adultos a practicar multiplicaciones difíciles, se estudió su cerebro después y también había cambiado su cerebro, porque en realidad todo aprendizaje cambia nuestro cerebro. Todo aprendizaje hace que se activen diferentes zonas, diferentes cosas. Nuestro cerebro está cambiando permanentemente y toda la experiencia lo está cambiando. Entonces, frente a la pregunta, ¿el uso de las tecnologías altera el cerebro? Sí, claro que lo altera, pero lo altera como todo aprendizaje. Todo altera nuestro cerebro. Pregunta siguiente, ¿y esto debería preocuparnos? Y acá la respuesta es que sí y no. Debería preocuparnos y no debería preocuparnos. En realidad hay una cantidad de cambios favorables que trae la utilización de las tecnologías. Todos los que estamos en contacto con niños vemos cómo han desarrollado de manera fantástica todo lo que es la capacidad visomotora y ellos ven cosas que uno no ve en las pantallas. Son capaces de leer claves visuales como seguro nosotros no sabemos. Vieron que, por ejemplo, ahora
los juegos no traen instrucciones. Eso a mí es algo que me mata, ¿no? Porque yo necesito que me digan qué es lo que tiene que hacer los chiquilines. Lo ven y empieza. Y digo, ¿pero cómo sabes? Y no ves que lo leen como si saben otro idioma que uno va a tener que aprender con las dificultades que trae aprender de más viejo, que no es imposible, pero es mucho más fácil cuando uno es más joven. Entonces sí que ha traído una cantidad de cambios favorables, para no hablar de todos los beneficios que puede traer el uso inteligente de esto, ¿verdad? Cuánto más fácil es aprender una cantidad de cosas. El otro día veía una aplicación en forma de juegos desarrollada para aprender álgebra y los chiquilines lo incorporan rapidísimo. Hay una cantidad de cosas en los tratamientos oncológicos de niños, se utilizan jueguitos que enseñan de manera lúdica cómo funciona la quimioterapia y que les da herramientas para poder enfrentar mejor esa etapa particularmente difícil. Puede llegar a ser maravilloso y traernos una cantidad de cambios muy favorables. Hoy nos vamos a dedicar un poquito más a los cambios desfavorables, porque es en realidad lo que nos tiene que preocupar para estar atentos, porque buena parte de los cambios desfavorables que podemos tener del uso de las nuevas tecnologías pueden ser modificables si lo usamos saludablemente. Y lo que más nos preocupa, no es lo que más, pero una cosa que nos preocupa mucho de esto es esto que está en esta diapositiva. Y es que la experiencia con lo que pasa en las pantallas es una experiencia muy atractiva. Son estímulos muy intensos, presentados muy rápidos y muchas veces muchos a la vez. Eso hace que el cerebro, sobre todo pensemos en un cerebro en maduración de los más chicos, se calibra a estímulos súper intensos y súper rápidos. Se pasan horas en eso, como un entrenamiento calibrado para arriba, y cuando después a ese niño se lo pone en otro entorno donde tiene que prestar atención a estímulos mucho menos intensos y más lentos, supongamos el relato de su maestra, su cerebro se pone a buscar estímulos a los que está acostumbrado, que son los intensos y rápidos. Y eso ha sembrado nuestras aulas y nuestras casas de niños dispersos, de niños que no logran mantener mucho la atención cuando los estímulos bajan de intensidad. Niños que hoy nos dicen, de repente nos plantean una pregunta, ¿cómo es tal cosa? Pero hacémela corta, ¿no? Porque saben que las cosas muy largas no pueden seguirlos manteniendo. Porque se aburren, pero el aburrirse es la percepción de que el cerebro no puede tolerar seguir manteniendo la atención a eso, porque está entrenado para otra cosa. Esto es muy peligroso. Este resultado, todos han oído hablar de déficit atencional con hiperactividad. Esto no es el déficit atencional con hiperactividad, porque el déficit atencional es un trastorno con el que uno nace, bla, 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 bla. Pero estos terminan siendo muy parecidos y muchas veces se confunden. Y lo que estos necesitan es un reentrenamiento de su capacidad atencional. Y otra cosa importante es que esto que yo les acabo de mostrar no depende del contenido de lo que vean, sino del fenómeno, de la naturaleza del fenómeno. Por eso es que, aunque jueguen, imagínense, a un juego de bailarines del Bolshoi con música de fondo clásica y todo hermosísimo en imágenes, igual lo produce, ¿tá? No es el contenido, es la naturaleza del fenómeno. Después hay otras consecuencias que sí dependen del contenido, y también está absolutamente demostrado que el abuso del consumo de contenidos violentos desensibiliza frente a la violencia, es decir, que a uno empieza
a importarle menos y reacciona menos. Yo toda la vida he sido muy anti-tabú de todo y ahora rezo para que vuelvan algunos tabúes. Por ejemplo, el tabú de la violencia. Yo quiero que la gente vuelva a impresionarse cuando ve algo feo, que los niños digan, ¡ah, qué horrible! Y no que vayan corriendo a mirar, ¿no? Hay toda una cosa de desensibilización de la violencia que erosiona la empatía porque te hace perder de vista que del otro lado lo que hay es otro ser humano que siente. Es muy interesante el análisis de cómo es la violencia en estos juegos y cosas, porque vieron que aparecen decapitados y saltan miembros y todo, pero nunca hay manifestación de dolor en el macaco. Uno tampoco nunca ve las consecuencias posteriores, no ve a la viuda llorando, los huerfanitos, ¿no? Entonces es como que queda la violencia desprovista de toda consecuencia. Bueno, todo eso trae consecuencias a nivel de las ideas, de la capacidad de respuesta, etcétera, en todos nosotros, en los niños de manera más notoria. Nadie se va a volver asesino serial por jugar jueguito de computadora, si no tiene ya algo complicado. Pero los que tienen ya algo complicado están entre todos nosotros, ¿verdad? Y con eso es más complicado. Y es más complicado cuanto más chicos sean los niños, porque más inmaduro es su cerebro, menos filtros tiene y entonces recibe más masivamente todo. Lo mismo con el contenido sexualizado, que también distorsiona lo que es la sexualidad normal, que también impulsa a una actividad sexual acelerada, precoz, no la más saludable probablemente, con todas las consecuencias negativas que ello trae, ¿verdad? El consumo de tabaco, alcohol y drogas también se normaliza, se hace atractivo, se banaliza, se idealiza a través de muchos de estos contenidos. Pensemos en videoclips, por ejemplo. Los efectos en la obesidad al generar sedentarismo. Todo el mundo una parte del mundo muy preocupados por la desnutrición y toda la otra parte del mundo por la obesidad en los niños, ¿no? Mundo loco. Y hace poquito salió esta entrevista que nosotros siempre encabezamos las cosas horribles, no, mentira, hay veces que encabezamos las cosas buenas, pero estamos al tope de países latinoamericanos con niños obesos.